Buenos días, la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología y el Servicio de Otorrino del Centro Médico del Docente de la Trinidad les da la bienvenida a este webinar con el doctor Cristian Calvo, otorrinolaringólogo de Santiago de Compostela, España. El título de este webinar será "Los dentistas tienen razón, el papel del otorrino en el desarrollo craneofacial". Vamos a dar un lapso de 2-3 minutos mientras aceptamos la gente en la sala. Y mientras tanto, le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Rodríguez, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Otorrino, para que dé unas palabras. Hola, buenos días a todos. Bueno, mucho gusto saludarlos. Estamos muy contentos de estar hoy reunidos, pediatras, odontólogos, otorrinos, laringólogos, hablando de un tema en común. La verdad es que hoy vamos a tener una mañana muy de mucho conocimiento, la verdad. Tenemos varios invitados nacionales y nuestro invitado internacional. Y, bueno, por supuesto, dar las gracias a la Sociedad Venezolana de Otorrino y al Centro Médico Docente de la Trinidad, quien nos da su apoyo con la plataforma. Así que mi Yola, bueno, adelante. Ok, el día de hoy nuestro ponente será el doctor Cristian Calvo, con el título del webinar "Los dentistas tienen razón, papel del otorrino en el desarrollo craneofacial". El doctor Cristian Calvo es especialista en otorrinolaringología del Hospital Clínico Santiago de Compostela, España. Maneja la consulta de rinología y otorrinolaringología pediátrica. Doctor en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela del 2023, con la tesis doctoral Radiofrecuencia de cornetes en población pediátrica, presentada con 15 publicaciones. Investigador habitual en el campo de la rinología y otorrinolaringología pediátrica, con más de 140 publicaciones. Ponente habitual en estos mismos campos, con más de 70 comunicaciones nacionales e internacionales. Máster en metodología de la investigación en ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en sueño, fisiología y medicina en la Universidad de Murcia. Máster en hipoacusia infantil y atención temprana integral de la Universidad de Alcalá. Máster en rinología avanzada y base de cráneo anterior, Universidad Internacional de Sevilla. El día de hoy también nos acompañarán para hacer la sesión de preguntas y respuestas y colaborar con conocimientos de diversas áreas la doctora Patricia Díaz, jefe de servicio de pediatría del Centro Médico Docente de la Trinidad, especialista en lactancia materna, mi persona, doctora Yolanda Requena, otorrinolaringólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. Y tenemos como invitada especial la doctora Carolina Díaz, que es odontopediatra de nuestro centro, o presidente de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría ALOP, expresidente de la Sociedad Venezolana de Odontopediatría de la SBOP, profesora titular y jefe del Departamento de Odontopediatría y Ortodoncia de la Universidad Central de Venezuela, editora de la revista Odontopediatría Latinoamericana y editora de la revista científica del Centro Médico Docente de la Trinidad. A continuación le vamos a dar la palabra al doctor Cristian Calvo para que comience su ponencia. Entonces, bueno, a ver, ahora sí se ve mi pantallita. Espero que no Perfecto. nos dé más problemas. Minimizo esto y empezamos. Este mundo que me atrapó hace unos 5 años es este, es el mundo de cómo los otorrinos trabajamos con los dentistas en conjunto para poder crear un equipo en común que trabaje en la cara del niño. El otorrino no puede trabajar sin el dentista porque nosotros solucionaremos la respiración, pero luego tenemos que hacer algo con ese niño que ha crecido mal. Darle el alta sin hacer nada con eso es dejar a un paciente todavía enfermo. Y por otra parte, el dentista, si quiere obtener el mejor resultado posible, también va a necesitar que su paciente respire bien. Porque si hacen un tratamiento y el paciente no respira, el tratamiento va a volver hacia atrás. Y por otra parte, mientras están tratando a ese paciente, si el paciente respira bien, el tratamiento va a ir más rápido, va a funcionar mejor. Entonces tenemos que trabajar en conjunto. Y por supuesto los pediatras. Trabajamos siempre, me encanta que haya pediatras aquí, porque trabajamos siempre en conjunto con pediatras. Los pediatras son el primer filtro para ver al paciente y después los neumopediatras nos ayudan muchísimo con la parte de alergias. Entonces también tienen que estar ahí. Y por no hablar de los fisioterapeutas, de los logopedas, es un trabajo en equipo. Entonces quería ponerles este vídeo. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. That was wrong. And I learned how to get along. No se trata de una guerra, de es que es mi paciente y tú quieres hacer, se trata de un trabajo en equipo. Somos juntos para conseguir un buen resultado, no es yo contra ti.
somos yo contigo. Esta Silvia es la chica que les decía, que es una dentista pediátrica. Hace unos trabajos impresionantes y van a aparecer un montón de pacientes, fotos de antes y después, que son casos que aprendí con ella. Y los uso mucho en las presentaciones porque son casos increíbles y busco el efecto ese de que ustedes los vean y digan, wow, yo quiero aprender a hacer esto. Entonces, cuando vean esos casos y les gusten, que sepan que es de Silvia Martínez Neves. Y empezamos. Vamos a dividir la charla en tres partes. Espero que lleve unos 30-35 minutos para que tengamos tiempo para poder hacer preguntas. Por una parte, les quiero explicar qué efectos negativos tiene o qué efectos negativos ve el dentista para insistirnos tanto a nosotros, qué es lo que les pasa a un paciente cuando tiene un mal desarrollo facial. Luego, los efectos positivos. Cuando los trata, esos pacientes volvemos hacia atrás, es decir, resolvemos el problema y entonces una vez estamos convencidos de que tenemos que trabajar en el crecimiento facial, ¿cómo trabajamos en el crecimiento facial? ¿Cómo podemos, partiendo de cero, ver signos de mal desarrollo facial? Vamos a esta primera parte. ¿Qué pasa cuando una persona respira mal o cuando tiene un mal desarrollo facial? ¿Qué ve el dentista para insistirnos? El dentista lo que ve es esto. A ver. El dentista lo que ve es la abuela, la mamá, las nietas. Cada vez tenemos un rostro que está más comprimido y se va alargando. Esto es un desarrollo vertical. Y muchos podrían mirarlo y decir, bueno, esto es un problema estético. Es cierto que se ve la nariz más rectita, más pómulos, la boca cerrada. Pero estas chicas son muy guapas, no pasa nada. No es un problema estético. Es que estamos preparados para que nos atraiga. Este es un libro buenísimo, se llama El gen egoísta. Estamos preparados para que nos atraigan símbolos de salud. A ver, voy a intentar. A ver, ahí está. Estamos preparados para que nos atraigan los símbolos de salud. Cuando vemos a una persona y decimos, ay, qué bonita, ¿no? La mandíbula que tiene. Bueno, es que es una persona que mastica bien, probablemente. Cuando la gente se pincha hialurónico en los labios y ven los labios así hinchados como morcillas, ¿por qué se pincha el hialurónico? Pues una persona que tiene la boca cerrada tiene mucha más musculatura lisa. Y la musculatura lisa se ve gordita. Y la gente lo que quiere es un símbolo de salud. ¿Por qué nos gustan las narices rectas? Pues nos gustan porque normalmente las narices rectas van asociadas a un buen desarrollo facial, una buena postura, no tener arrugas, todos estos son símbolos de salud. Estamos preparados para que nos atraiga eso. Por eso sí, cuando decimos en estos pacientes de, es para que se vean más guapos, probablemente sí, porque está asociado una cosa con la otra, no solamente la estética, es que hay todo un problema de función. Y esto lo tenemos tan metido en la cabeza que pensar cuando vemos las películas, cuando vemos las series, los dibujos animados, ¿cómo representan a las brujas? ¿Son atractivas con la mandíbula bien definida, jóvenes, con la nariz recta, tal? ¿O son personas más ajadas, con la nariz aguileña, con las mandíbulas retraídas? No, no lo hacen a propósito, pero cuando alguien quiere representar un halo alrededor de una persona, ¿no? Se les llama el efecto halo. Cuando, por ejemplo, vemos a una estrella de cine que está anunciando un cosmético, ¿qué sabe esa persona de cosméticos? Pero le ponemos un efecto halo, como es una persona que nos atrae, pues todo lo que hay alrededor de esa persona nos parece bonito, ¿no? Pues con el crecimiento facial pasa lo mismo. Cuando quieren representar a una persona buena, la suelen poner con un buen desarrollo facial y a los malos los ponen con un mal desarrollo facial. Y es una cosa que tenemos metida en la cabeza. Bueno, esto que estamos hablando ahora de crecimiento facial, hay evidencias en la literatura. Es cierto que son trabajos que a lo mejor tienen algunos fallos porque el crecimiento facial es tan complejo que tiene tantísimas cosas alrededor y son trabajos donde hay muchos sesgos, pero cada vez se está haciendo más ciencia sobre el tema y espero que cada vez venga mejor ciencia. Yo estoy trabajando en eso, me encanta investigar y parte de mi trabajo está en esto y son trabajos muy difíciles de hacer. Entonces, hay otra evidencia, no solamente vemos que nuestros pacientes que respiran mal tienen un mal desarrollo facial, sino que se puede ver una experiencia experimental, que lo hicieron con monos. Este señor, que se llama Egil Harbold, cogió estos monitos Rhesus. Los monos Rhesus tienen que tener esta cara que ponemos aquí abajo, no esta otra. ¿Cómo consiguió pasar de un monito que tenía un buen desarrollo facial a este monito que tiene un patrón de crecimiento vertical, con los maxilares aplanados, con los maxilares estrechos, con la boca abierta? Hacía unos experimentos. Les ponía unas pelotitas de goma cuando eran jóvenes en el paladar y no les dejaba posicionar la lengua en el paladar. Y a otra serie de monos les ponía unos conos en la nariz que le impedía respirar adecuadamente por la nariz. Y consiguió los mismos trastornos de desarrollo facial que vemos nosotros en las personas. Y lo más bonito de todo es que a estos monos
cuando les hacía cuando los tomaban lo más pequeñitos posibles y les revertía ese efecto, es decir, les sacaba los conitos que tenían en la nariz y les sacaba las pelotitas que tenían en el paladar, volvían a recuperar el crecimiento facial correcto. Eso quiere decir que para nosotros como otorrinos, si nosotros conseguimos resolver el problema de respiración que había en este paciente, podremos ayudarlos también a retomar el crecimiento facial correcto. Y esto me pareció apasionante. ¿Qué es esto de desarrollo vertical? Pues tenemos el cráneo del paciente A, un paciente que ha respirado correctamente, que tiene un buen desarrollo facial, y el cráneo del paciente B, donde hay un exceso vertical. Hablamos de crecimiento vertical porque es esto, hay un exceso vertical a expensas de un pobre desarrollo horizontal. Y esto es lo que llamamos patrón dólico o patrón de crecimiento vertical. Y es fundamental porque esta pequeña cosa, donde hay como una plastilina que vamos estirando hacia abajo, esto va a traer un montón de consecuencias en el cuerpo. El cuerpo humano es maravilloso en el sentido de que una cosita parece que tocas una tecla y se tocan otras 400 teclas, pero también es aterrador como médico, porque decís una cosita que hago y resuelvo y empeoro todo, pero también piénsenlo al revés, una cosa que solucionas y le vas a cambiar la vida a la persona, y eso es apasionante. ¿Qué problema tenemos? Alteramos la respiración nasal, alteramos el crecimiento y tenemos este montón de problemas del desarrollo facial. Todos estos dibujos son míos, están libres para compartir. Si alguno quiere algún dibujo en concreto, que me avise que yo se los paso. Me encanta dibujar y intento siempre para mis presentaciones hacer dibujitos que transmitan lo que yo quiero decir. Vamos a hablar de los problemas de postura, cómo un mal crecimiento facial nos altera la postura. Por esto, tenemos un exceso vertical, la mandíbula va hacia atrás, pero nos comprime la vía aérea. Entonces, cuando nos comprime la vía aérea, ¿qué va a pasar? Leo, A abrir la vía aérea. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando la cabeza hacia adelante. Esta proyección que hacemos con la cabeza tiene un problema, que es que tú no puedes ir con la cabeza hacia adelante. Entonces siempre va con una compensación lumbar. Lo que vamos a ver en nuestros niñitos son esta proyección cervical con una compensación lumbar. Y cuando hay una compensación lumbar, vamos a ver que necesariamente tiene que haber una hipercifosis aquí, torácica. Entonces vamos a ver que son niñitos que parece que tienen barriguita. No es barriga, sino simplemente que están proyectando y llevando hacia adelante la pelvis y parece que tiene una barriguita. Vamos a ver los hombros rotados hacia adelante y vamos a ver que como llevan la pelvis hacia adelante tienen que rotar los fémures. Y cuando rotan los fémures vamos a ver que las rodillas empiezan aquí a tocarse. Tenemos un genuvalgo. Y vamos a ver muchos de estos niños, también trabajamos con podólogos pediátricos, porque vamos a ver muchos niños con pie plano que están asociados con mal desarrollo facial. También tenemos problemas de malposición dentaria. Por eso muchos de los pacientes acaban en el dentista, simplemente porque los papás ven que tienen mal los dientes. Y el dentista ve, a partir de los dientes, que el paciente respira mal. Pero si es un buen dentista, no solamente va a haber dientes, va a haber también alteraciones posturales, alteraciones estéticas, alteraciones de ronquido, y el dentista le empieza a preguntar por otras cosas. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nos viene por la respiración, pero nosotros también tenemos que ver los dientes. ¿Qué va a pasar? Que no hay espacio para los dientes. Tenemos el maxilar tiene esta forma por algo. ¿Cómo conseguimos que tengamos esta forma de arco? Gracias a la lengua. La lengua se posiciona ahí y la lengua va empujando los dientes hacia los lados. Pero también tenemos otra fuerza, que son los bucinadores y el orbicular de los labios. La musculatura que está alrededor también va a hacer fuerza para comprimir los dientes. Si la lengua no está en el medio para hacer la contrafuerza, los dientes se van a ir comprimiendo. Y esto es lo que tenemos cuando hay un problema de desarrollo facial, que no hay espacio para los dientes. Y no solamente un problema de espacio, es que además son pacientes que abren la boca, que respiran por la boca y se altera la salivación. Este es un trabajo que tenemos publicado también, donde vemos que los pacientes con rinitis alérgica tienen más caries, porque alteran las características de la saliva, cambian los tipos de flora bacteriana de la saliva. Y por eso van muchos de estos pacientes que acuden primero al dentista, acaban ahí con nosotros, con otorrino. Tenemos también problemas de estética. Este compañero, Byron Maldonado, es mi uña y carne somos. Él hace la parte toda de estética, la parte de rinoplastias. Trabajamos juntos en la unidad de nariz. Y él me dice esto: si hicieras bien tu trabajo, yo no tendría pacientes. ¿Por qué me lo dice? Porque cuando viene una persona como estas, que tienen una nariz aguileña, ellos te dicen, no, es que me quiero limar un poquito acá la nariz. No, no, lo que quiere esa persona es verse bien. Y ellos piensan que su problema es la nariz. Pero piensen en esta cara. Si hiciéramos la nariz recta, seguiríamos teniendo una compresión del maxilar y una retracción de la mandíbula. Lo que esta persona querría sería esto otro, ¿no? Una proyección de la cara. Vamos otra vez hacia atrás.
una proyección del rostro. La nariz, cuando ha ido hacia atrás, ha dejado esta jiba, pero es una jiba que es porque ha habido una rotación de la nariz. Entonces, cuando hacemos también, por ejemplo, cirugías ortognáticas, vamos a ver que lo que buscamos es hacer un movimiento antihorario de todo el rostro. Recuerden la primera animación. El rostro crece hacia abajo y hacia atrás. Por eso nuestro trabajo es al revés, es llevarlo hacia adelante y hacia arriba. Un movimiento antihorario. Esta es la cirugía ortognática que se hace cuando hay una clase 2, que no solamente avanzar la mandíbula, es avanzarla y rotarla. Cuando se hacen las rinoplastias tienen un problema, que es que la frente y los huesos propios quedan estables, pero cuando hay un problema de desarrollo facial, todo el tercio medio se va hacia atrás. Por lo tanto, lo que termina ocurriendo es que la nariz, que tendría que tener este plano siguiendo los huesos propios, la punta nasal tendría que estar aquí arriba, acaba abajo. Pero nosotros empezamos a trabajar en la rinoplastia aquí, dejando la punta en su lugar. Y lo que hay que hacer es llevar la punta hacia adelante otra vez. Pero si llevamos la punta hacia adelante, el maxilar sigue estando atrás, entonces parece una nariz muy proyectada. Y cuando una persona trabaja en rinoplastia, tiene que trabajar buscando ese equilibrio, sabiendo que el problema no está en la nariz, que muchas veces el problema está en el propio desarrollo facial. Entonces, lo que estamos haciendo es un parche estético para un problema que se podría haber resuelto en la primera infancia. Estas son las rinoplastias de preservación que me gustan mucho porque tienen mucho concepto de desarrollo facial. En la rinoplastia de preservación se suelta la nariz y se va buscando la posición correcta, pero siempre haciendo una rotación de la nariz, una rotación que va en contra del mal desarrollo facial. Mi compañero hace mucha rinoplastia de preservación precisamente por eso, porque tiene en su cabeza los conceptos de desarrollo facial. Por supuesto vamos a tener problemas de ronquido y de apnea. Aquí no me paro demasiado porque ya vimos que había una compresión, ¿no?, de la vía aérea. Pues obviamente cuando haya una compresión de vía aérea va a haber problemas de ronquido y de apnea. De hecho, la mejor cirugía que hay para la apnea es la cirugía ortognática. El problema es que no lo hacemos en todos los pacientes porque tienen mucha morbilidad, pero es sin duda la mejor cirugía que hay. Vamos a tener también problemas de dislalias, problemas de articulación del lenguaje. Imagínense que ustedes tienen una pierna más corta que otra y que yo les pido, corre, pero ¿por qué no corras? Vamos, corre rápido. No puedes hacerlo. Tienes una pierna que no te funciona, ¿no? Le vamos a pedir a un niño que hable correctamente cuando no tiene espacio en su maxilar para poder hacerlo. Me encanta esto. Un coche con ruedas cuadradas nunca va a andar bien. No le podemos pedir a un niño con un mal de crecimiento facial que hable, respire y trague correctamente. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Decirles, insistirles que vayan a logopedia eternamente, o vamos a intentar corregir esas ruedas cuadradas, darles un esqueleto correcto y ahí luego enseñarles a hacer las cosas correctas. Me parece mucho más sensato esto. Trabajar otorrino, trabajar dentista y trabajar logopeda, pero con un orden, ¿no?, donde tengamos el mejor resultado posible. Y por supuesto, síndromes del ATM, esa mandíbula que se ha posicionado hacia atrás no va a trabajar como tiene que trabajar, y las dificultades de aprendizaje, ya para terminar, por una parte, por los problemas de sueño, pero por otra parte, el efecto Pigmalión. No sé si lo conocen, el efecto Pigmalión, pero las creencias que tú tienes sobre una persona influyen en el comportamiento de esa persona. Si tú agarras a un niño y tú le dices que es tonto, que es bobo, que no sabe, que no puede, ese niño se termina comportando de esa manera. Y aunque ese niño tenga unas capacidades para poder hacerlo de otra manera, lo que va a pasar es que no lo va a conseguir. Y también al contrario, si tú le dices a un niño que puede, que sabe, que es capaz, que lo va a conseguir, eso también le repercute en su resultado. Entonces, el efecto Pigmalión es un estudio que hicieron donde vieron esto, que las creencias que nosotros aplicamos a los niños les va a afectar en su desarrollo posterior. Y esto es importante porque ¿qué creen que vamos a pensar cuando vemos a un niño con una retracción mandibular, con esta postura así de cansado, de agotado, de los hombros anteriorizados? Le damos en nuestra cabeza un concepto de que ese niño es medio bobo, de que es tonto, de que no sabe, y probablemente sea mucho más inteligente que otros, pero en las creencias que nosotros le transmitimos a ese niño les va a influir. De hecho, se ha visto que de media los niños con un mal desarrollo facial tienen peores rendimientos académicos, y que cuando les dan fotografías a sus profesores, por ejemplo, de diferentes niños, en su cabeza piensan que los niños con peor crecimiento facial son niños con peores capacidades intelectuales. Y entonces se ve cómo el hecho de que nosotros los tratemos de una determinada manera o no va a influirles en su vida. Vamos a ver los efectos positivos cuando nosotros tratamos a estos pacientes. ¿Podemos volver atrás todos esos efectos negativos que veíamos? Sí, y por eso estamos aquí. Y me encanta que haya pediatras también en la sala, porque yo lo veo de esta manera. Mi mamá siempre tuvo el sueño de hacer pediatría. No lo pudo conseguir porque nos tuvo que criar desde muy pequeñitos, pero ella me decía este ejemplo. Me decía que le parecía apasionante la pediatría porque era como un avión que
Si tú le cambias un grado, al principio no se notan los efectos, pero cuanto más tiempo pasa, eso puede hacer que ese avión que salía de Argentina acabe en Nueva York o acabe en Londres. Estamos hablando de dos continentes diferentes, de un océano de distancia. ¿Qué ha pasado aquí? Que lo hemos agarrado al niño lo antes posible. Y es lo apasionante de trabajar con niños, que pequeños cambios que tú haces le van a repercutir en toda su vida. Este niño que se ha tratado, que tiene un buen desarrollo facial, ¿creen que va a ser igual? ¿Creen que va a tener el mismo autoestima? ¿Creen que va a hablar igual? ¿Que va a comer igual? ¿Que va a correr igual? Este otro niño también, fíjense en los hombros caídos hacia adelante, la cara sin tono muscular. ¿Va a ser el mismo niño en el futuro? Probablemente no. Esta niña también, esta otra niña. Esta niña va a roncar, no va a roncar, se va a sentir más segura de sí misma, va a estudiar diferente, va a tener apneas, no lo va a tener. Es que lo apasionante de todo esto es que no sabemos cómo hubiera sido de la otra manera, pero yo me puedo imaginar, yo sé que les estamos cambiando la vida y esto es apasionante. ¿Qué efectos vamos a tener cuando tratamos el desarrollo facial? Bueno, vamos a tener en primer lugar la ventilación, es donde me voy a parar un poquito más. Obviamente soy otorrino. Aquí hay un trabajito donde pone, es una revisión sistemática donde habla del impacto que tiene la expansión rápida del paladar en la salud general de los niños. Ya hacen una revisión, esto es un trabajo antiguo ya, ahora hay nuevos trabajos, pero es una revisión donde ya empezaban a ver que había diferentes efectos positivos. Si nos vamos solo a la ventilación, este es un trabajo que publicamos nosotros, es una revisión sistemática con un metaanálisis. Para quien no lo sepa, los metaanálisis son trabajos donde se juntan matemáticamente los resultados de otros estudios, ¿no? Entonces, sacamos este resultado y lo que se ve aquí abajo es la suma de todos los estudios, ¿no? Se ve que cuando tratamos la nariz, cuando hacemos una expansión maxilar, todos ven un efecto positivo y la suma de todo es una reducción de 0,10 pascales en la resistencia nasal. Claro, quien no esté habituado a hacer rinomanometrías no sabe que si esto es mucho o es poco. Piensen que una resistencia normal, un esfuerzo respiratorio normal, andaría sobre 0,30, 0,40. Entonces, conseguir bajar 0,10 pascales es muchísimo. Hay otras cirugías que nosotros hacemos, por ejemplo la cirugía de adenoides o la cirugía de cornetes, que puede tener un efecto mucho mayor en la respiración nasal. ¿Para qué nos sirve la expansión maxilar? Nos sirve para ese punto final. Un niño que está justo en el puntito donde tienen que imaginarse la nariz como una puerta que está semiabierta. En una puerta que está un poquito abierta, tú no pasas, por más que esté un poquito abierta. Esos 0,10 pascales nos permiten terminar de abrir esa puerta para nosotros poder pasar. La nariz, hay un punto donde si la desbloqueas, empieza a pasar todo el caudal de aire de golpe, porque tiene la relación entre el flujo nasal y la resistencia, tiene una relación particular donde no es lineal, no es que a medida que va bajando el esfuerzo respiratorio empieza a pasar aire de manera progresiva, sino que hay un momento en el que la nariz se desobstruye donde pasa todo el aire de golpe. Y eso es lo que nos permite la expansión maxilar. Entonces, la pregunta es, bueno, si la expansión maxilar mejora la respiración, ¿la podemos utilizar, la expansión maxilar, como un tratamiento más? Es decir, ¿los otorrinos podemos indicar expansiones maxilares? No hay estudios todavía que lo hayan explorado. Nosotros hemos hecho un trabajo donde, como tenemos la suerte de trabajar con muchos dentistas, nosotros sí hemos hecho la indicación de expansión maxilar desde otorrino en estos niños que estaban al puntito que ya los habíamos operado, pero veíamos que todavía no respiraban bien y era por la compresión maxilar y nosotros como otorrinos los mandábamos al dentista para hacer una expansión maxilar y esto lo vamos a publicar. Está ahora en proceso. Tenemos 22 niños con obstrucción nasal persistente, a pesar de nosotros haber ya destaponado la nariz, y en estos niños nosotros encontramos 0,12 pascales de descenso, aquí no disenso, descenso en la resistencia nasal. Y lo que vimos es un efecto dosis-respuesta. La relación es 0,71. Esta gráfica que vemos aquí, aquí abajo vemos el cambio en la resistencia nasal y aquí los milímetros. Este efecto de dosis-respuesta es cuanto más expandimos, más efecto tenemos en la resistencia nasal. Entonces lo que nosotros hacíamos era indicarles la expansión maxilar. A lo mejor el dentista a nivel dentario ya estaba en la expansión que necesitaban, pero nos los volvían a mandar. Y nosotros veíamos si ya teníamos la resistencia correcta. Si no era así, le pedíamos unos milímetros más de expansión. Y volvíamos otra vez a revisar. Y hacíamos ese trabajo en conjunto, dentista-otorrino, hasta que conseguíamos que el niño respirara correctamente. Y en ese momento parábamos. Tanto teníamos que estar de acuerdo los dentistas como los otorrinos. Trabajamos en conjunto. Y hemos tenido unos resultados muy prometedores y que además están muy parecidos al resultado que hemos tenido en el metaanálisis. Esto también pasa en adultos. En adultos, cuando se hace una expansión maxilar, podemos pasar a tener un efecto de 0,27 pascales. Recuerden que en niños era 0,10, en adultos casi es el triple. ¿Por qué? Porque hacen una expansión que es quirúrgica. Hacen un Lefort, se corta todo el maxilar superior y se expande. Es mucho más agresivo. Hace falta una cirugía. A ver si tengo aquí una gráfica. Bueno, tengo después por ahí una diapositiva donde se ve la expansión quirúrgica.
La expansión quirúrgica, evidentemente, nuestra idea es no llegar a necesitar, eso es lo bonito de poder trabajar con niños, no llegar a necesitar una cirugía. La duda también es lo mismo, podemos usar una expansión en adultos para tratar la obstrucción nasal. También solo hay un estudio, es del grupo de Stanford, yo estuve rotando con estos doctores, con Stanley Liu, con Audrey June, y ellos lo que hicieron, le llaman DOME, que es un tipo de expansión, pero al final es una expansión que es un SARP, es una expansión quirúrgicamente asistida. Se hace un LEFORT, se colocan unos microimplantes y se expande el paladar. Ellos incluyeron 32 pacientes, pero no les hicieron rinomanometría, que es lo que me interesaría, es la prueba objetiva para ver la respiración. Solamente les hicieron un cuestionario de sintomatología nasal y sí que tuvieron un efecto muy importante, pero ya lo hablamos con Stanley, tienen que hacerle rinomanometrías a estos pacientes. Entonces, aquí tenemos un paciente de mi consulta, este es Hugo, tenemos autorización para la fotografía, ¿vale? La resistencia nasal pasaba de 3 puntos y cuando le poníamos el vasoconstrictor nasal, recuerden, la resistencia normal es 0,30, 0,40, tenía 3 puntos de resistencia nasal y cuando le poníamos el vasoconstrictor pasaba a 1,56, es decir, no conseguíamos la normalidad. Lo operamos de vegetaciones y de cornetes y pasamos sí a tener un efecto de 0,69 después de la cirugía, pero cuando le ponemos el vasoconstrictor nasal 0,37. Seguíamos estando en un niño que no iba a usar la nariz, por más que lo hubiéramos operado. No le podemos dar el alta a este niño. Este niño tiene una compresión maxilar muy importante. Entonces hablamos con su dentista y se le hizo una expansión maxilar. Y en este caso sí, ahora de estos 0,37 pasamos, después de poner el vasoconstrictor, a 0,19. Esta es una nariz que va a ser funcional. Nos queda todavía aquí unos puntitos de tratamiento que tenemos que hacer con sus sprays nasales, porque es un niño alérgico, pero ya es una nariz que va a poder dar de sí gracias a la expansión maxilar. ¿Por qué? Porque cuando expandimos, mejoramos la respiración. Por una parte, porque la nariz está en el centro de la cara, entonces cuando tú expandes el maxilar, estás expandiendo también la nariz. Pasamos de, cuando hay una constricción, una nariz que está estrechita, todos, si hay otorrinos en la sala, que las hay, hemos tenido la experiencia de operar un tabique en estas narices estrechas y da igual lo que hagas porque te queda una pequeña curvita que siempre va a tocar con algún lado. Y cuando operamos una nariz amplia, da igual que te quede un pequeño restito de desvío de tabique porque esa nariz va a funcionar muy bien. Buscamos por una parte esto y por otra parte el efecto que tenemos en la válvula nasal. Cuando hacemos la expansión casi toda es adelante. El paladar se abre como si fuera una especie de abanico. Entonces, cuando se abre la nariz, se abre la base nasal y se abre la válvula nasal. Este es un trabajo también del mismo grupo de Stanford. Aquí lo tenéis a Audrey June, que es la ortodoncista de Stanford, y Stanley Liu. Son fenomenales. Y lo que ven es que se modifica la válvula nasal cuando hacen las expansiones maxilares en los niños. Esto es una cosa que estamos también estudiando nosotros, usando Conbim, los tags, antes y después de la expansión. Es un trabajo que llevamos bastante tiempo haciéndolo y esperamos de aquí a un añito más o menos tener los datos. Y lo que ven también es una relación lineal. A más expansión, más el score nasal del nose. Y también pasa lo mismo cuando hacen la expansión maxilar, el DOME que les decía, la expansión quirúrgica. Aquí tenemos otra vez a Audrey June, también a Stanley Liu. Ven que pasa lo mismo. Ven que se abre la válvula nasal y esto es lo que tiene el efecto positivo en la respiración. Ahora sí, ya hablé de lo mío, hablé de la ventilación nasal. Vamos a ir por el resto de puntos rapidito. Tenemos un efecto positivo en la audición. Este es un metaanálisis que hicimos viendo si teníamos un efecto positivo en la audición. ¿Por qué podemos tener un efecto positivo en la otitis serosa de los niños? ¿Cómo la expansión maxilar tiene un efecto en el oído, no? Parece que no cuadra, el maxilar está aquí, los oídos están aquí atrás. ¿Cómo puede tener relación? Bueno, en principio podríamos tener relación porque funcionan diferentes los músculos peristafilinos. Cuando se hace la expansión del paladar va hasta atrás, hasta las pterigoides también. Y vamos a expandir en la zona donde se encajan los músculos peristafilinos, que son músculos que pasan por el paladar blando, ¿no? Toda esta musculatura que pasa por aquí atrás y va hasta el paladar va a verse modificada. También cambia la función nasal. Estamos viendo que son pacientes que respiran mejor. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con una otitis serosa? ¿Le tratamos el oído o le tratamos la nariz? Le tratamos la nariz. ¿Por qué? Queremos que respiren bien. Entonces, si tenemos un tratamiento que nos hace que respiren bien esos pacientes, también tendría sentido que tengan un efecto positivo en el oído. También cambia la flora bacteriana. Se vio que son pacientes que abren la boca, los pacientes respiradores orales, y se altera la flora bacteriana de la boca. Un paciente que cierra la boca va a tener una flora bacteriana diferente y esto nos puede influir también en no tener las otitis de repetición, las otitis serosas. Y son pacientes también que van a tragar más. ¿Cómo hacemos para que se ventile el oído? Con la maniobra de Valsalva y también tragando. Son pacientes que si respiran por la boca, se les va a secar la boca y van a tragar menos veces. Un paciente que tiene la boca cerrada va a tragar
más veces porque va a tener más saliva y eso va a activar también la función del oído. Todas estas serían cosas que podrían tener sentido de que la expansión maxilar mejore la otitis serosa. Este es el metaanálisis, no lo voy a aburrir con todo esto, simplemente decirles que vimos la audiometría, la impedanciometría, la complianza, y vimos efectos positivos en todos, salvo en la complianza, en la impedanciometría, porque solo había 2 estudios para incluir. El problema es que eran estudios no controlados. Entonces, al no utilizar controles, como sabemos que muchos niños van a mejorar de su oído también, simplemente por el paso del tiempo, son estudios que han quedado de mala calidad. Habría que hacer el mismo estudio, pero con pacientes controlados. Pero podría haber un efecto positivo en la audición. En la apnea, tiene un efecto positivo la expansión maxilar. Cuando se publicó este trabajo, también fue muy importante. Christian Guilleminot es el padre de la apnea en niños. Publicaron este estudio donde veían 314 pacientes en 17 estudios. Son poquitos pacientes, pero son muchos estudios, donde se ve un descenso en el índice de apnea de 6,2. También, quien no esté familiarizado en el índice de apnea, el índice de apnea es cuántas veces por hora el paciente hace paradas de la respiración completas, que sean las apneas, o parciales, que sean las hipopneas. Lo normal en un niño es hasta 1. A partir de 1 se empieza a considerar que hay apnea. Y a partir de 5 estamos hablando de una apnea moderada, severa. Entonces, un descenso de 6 puntos es muchísimo y se vio que hay un efecto positivo por el hecho de utilizar la expansión. ¿En qué pacientes? Sobre todo en los pacientes, si se fijan aquí, a ver dónde lo tenemos. Esperen, esto de aquí, esto es impresionante. Cuando no hay amígdalas, el efecto es un descenso del 85% del esfuerzo del índice de apnea. Cuando mezclamos, cuando no hay amígdalas o cuando las amígdalas son pequeñas, tenemos un descenso del 95%. ¿Dónde funciona mejor? Funciona mejor en los niños donde no hay amígdalas o las amígdalas son muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque la causa de la apnea no son las amígdalas, sino que la causa de la apnea eran el problema del desarrollo facial. Cuando tenemos amígdalas grandes, si se fijan, hay un efecto positivo de un descenso del 60 o del 63%, pero no está marcado como cuando no hay amígdalas. Entonces, se ha recomendado también desde el grupo de Stanford hacer expansiones maxilares en aquellos niños que tengan una apnea persistente a pesar de la cirugía de otorrinolaringología. Y esto también se vio en adultos. En adultos, también otra vez del grupo de Stanford, que trabajan muchísimo con el tema de la expansión, por eso me fui a rotar ahí, porque quería ver lo que hacían. Tienen 8 estudios, 39 pacientes, donde ven un descenso de la apnea de 14 puntos. Otra vez, ¿cómo son las apneas en adultos? A partir de 5 con síntomas hacemos un diagnóstico, a partir de 15 consideramos una apnea moderada y a partir de 30 consideramos una apnea severa. Por lo tanto, un descenso de 15 puntos en el índice de apnea es un descenso también muy marcado. Podemos pasar de un paciente que tiene una apnea severa de 30 puntos a una apnea moderada, leve, con 14, 15 puntos. Y este es el trabajo donde les quería poner esta imagen. Esta es una expansión quirúrgica en un adulto. Se hace una cirugía, se corta el maxilar superior, se hace un Le Fort, se ponen estos expansores que van con tornillos y se empieza a hacer una expansión. Todo este espacio que ven es un espacio de expansión. Pero en la línea media, ¿qué hay justo encima del paladar? La nariz. Cuando se expande el paladar, se expande la nariz también. Por eso el efecto que estamos viendo no es por los dientes. Los dientes ya estaban decentes, estaban bien. Y si se fijan aquí, han tenido que hacer una compensación dentoalveolar para poder volver a cerrar la mordida. Pero lo que han conseguido es expandir la nariz. A mí no me gustaría tener que llegar al adulto. Me gustaría poder hacer todo esto en niños, porque lo que haces en adultos son parches. El desvío, la anuresis, esta es otra cosa. Mi novia es médico de familia, es médico de general, y cuando le estaba preparando la charla, le estaba contando cosas, y le cuento de la anuresis y me dice, ¿qué va? Es que, claro, tú estás obsesionado y te parece que todo es por la expansión maxilar. Y no, es cierto. Resulta que la expansión maxilar también trata la enuresis. Se ha visto mucha relación de la enuresis con la apnea del sueño. De hecho, cerca de un 30% de los pacientes que tienen enuresis tienen también una apnea del sueño asociada. Por lo tanto, tratar la apnea del sueño o tratar los problemas del sueño tiene sentido también para tratar la enuresis. Entonces, cuando tengamos aquí a nuestros pacientes, los otorrinos, preguntémosle a un niño, a los padres, si el niño se sigue orinando en cama. Recordemos que la enuresis es después de los 5 años. Los dentistas también le pueden preguntar eso, no es raro, nos hemos encasillado cada uno en su sección, parece que los dentistas solo pueden preguntar de dientes y le pueden preguntar sobre la anuresis y si la tienen, también preguntarles entonces si tienen síntomas de apnea, si roncan, si hacen paradas de la respiración, si lo ha visto que se ahoga por la noche, porque el tratamiento dentario podría tener algún efecto positivo. Y nos vamos ya por último a los desvíos de tabique. A los que les gusta la nariz, yo llevo prácticamente toda mi consulta desde niños, pero veo bastantes adultos también. He empezado, de hecho, trabajando en nariz. Y es desesperante muchos pacientes que les operan la nariz
te parece que el tabique queda bien, pero siguen quejándose de respirar mal. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues podría tener una relación con la compresión maxilar, y ahora lo vamos a ver. De hecho, este trabajo que tenemos aquí se llama The Upper Airway Nasal Complex, Structural Contribution to Persistent Nasal Obstruction. Súper recomendable. Otra vez, Stanley Liu. Recuerden que trabaja mucho pensando en la compresión maxilar. Él es cirujano maxilofacial. Y lo que vio es que los pacientes que iban mal después de la cirugía septal querían ver por qué iban mal. Y uno de los datos que se veía siempre es que estos pacientes tenían compresiones maxilares. ¿Por qué iban mal? Recuerden al niño aquel antes. Pues porque tú estás intentando colocar un tabique recto en un paciente que tiene un problema de toda su nariz, no solamente del tabique. Esta revisión sistemática es una revisión que a mí no me gusta porque solamente ha incluido 2 estudios con 110 niños, pero uno de los estudios tiene 100 y el otro de los estudios tiene solamente 10 niños. Entonces no se puede hacer una revisión de esta. Y lo que ven es que hay una reducción del desvío de tabique. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estos pacientes? ¿Realmente se ha puesto recto el tabique o lo que han conseguido es ampliar la nariz y ese tabique mejora? Yo creo que pueden ser ambas cosas. Lo que puede ocurrir es que hay un tipo de desvío de tabiques que todos hemos visto, que el paciente hace como una especie de S, pero no vemos una fractura clara. ¿Qué ha pasado aquí? El paladar, que es ojival, cuando el paladar es ojival, no va a un vacío, va a la nariz. El espacio que el paladar tiene cuando es ojival se lo está robando a la nariz. Y ahí veremos un tabique que está en forma de S. En esos casos creo que la expansión puede ir muy bien, porque cuando tú operas a este paciente, le sueltas el septo, pero estás inestabilizando más otra vez el tercio medio. Esa nariz que veíamos aguileña, esa nariz, el tabique va unido a los cartílagos triangulares y cuando tú sueltas el cartílago, los cartílagos triangulares van a tender a colapsar otra vez. Entonces no vas a resolver el problema. En cambio, cuando tenemos una fractura septal, ahí por más que tú le expandas, tampoco vas a conseguir gran cosa. Entonces está en la parte del diagnóstico y no pasar a que todos los desvíos de tabique son todos los mismos, sino que hay desvíos de tabique que están asociados a una compresión maxilar. Y ahora sí, los he convencido, hemos visto los efectos negativos, hemos visto que cuando tratamos a estos pacientes mejoramos. ¿Cómo nosotros como otorrinos podemos sospechar que un paciente tiene un mal desarrollo facial? Porque esto es fundamental, nadie nos enseña. Yo tuve que aprender a leer el rostro de los niños yéndome a rotar, y estuve 4 meses en Lisboa aprendiendo a ver caras. No nos enseñan esto ni en la carrera ni en la residencia. Entonces, ¿qué tips podemos tener para poder ver cosas del desarrollo facial? Hicimos este trabajo. Yo había empezado, terminé mi residencia en 2018, entonces, y en 2019 publiqué este artículo. Cuando yo terminé la residencia, mi duda era esta, es decir, ¿estamos preparados para identificar los trastornos del desarrollo facial? Yo había ido a rotar y decía, yo creo que no. Entonces, conseguimos unas fotos de pacientes y se las dimos a dentistas que estaban preparados en desarrollo facial, que eran Silvia y Sofía. Ellos puntuaron el desarrollo facial y se lo dimos a pediatras, otorrinos, y ellos tenían que evaluar si había un mal desarrollo facial. Y lo cierto es que no coincidíamos en nada, éramos muy malos evaluando los signos precoces de alteración del desarrollo facial. Claro que cuando había una cara totalmente alterada lo veíamos todos, pero la idea es diagnosticarlos antes de que lleguemos a ese punto. Entonces hicimos este otro trabajo que se publicó al poquito después que el anterior, donde validamos un test de screening de desarrollo facial vertical. Pequeños ítems que podían utilizar aquellos que no tuvieran tanta experiencia a ver las caras para identificar a esos niños que estaban creciendo mal. Y les voy a poner algunos de esos ítems, que es muy sencillo. Lo primero es acostumbrarse a mirar el paladar de los niños. Estamos acostumbrados a mirar a los pacientes de frente, tenemos que bajar un poquito la cabeza y mirar hacia arriba. Hay que ver cómo está ese paladar. El paladar tiene que tener una forma de U, no una forma de triángulo. Si tiene una forma de triángulo, está habiendo una compresión de los maxilares. Y antes de tener una compresión de los maxilares, lo que vamos a ver es que los niños pierden los diastemas. Los niños tienen que tener diastemas en los dientes. Si el niño pierde los diastemas, es el paso inicial a tener esta compresión. Está empezando a haber una compresión, los dientes se empiezan a apiñar y después de esa compresión ya tenemos la compresión que estamos viendo aquí abajo. La idea es ver a los niños antes de que lleguen a esto. Pero nunca es tarde. Tarde es al día siguiente. El mismo día que tú ves a ese paciente, que vaya a un dentista especializado. Otra de las cosas que vamos a ver es la sobremordida. Para que haya una sobremordida, tiene que haber una alteración de desarrollo facial. No hay otra. ¿Por qué hay una sobremordida? Colocamos la lengua, cuando estamos con la boca abierta, la lengua tiene que ir a algún lado. Entonces, la lengua casi siempre se coloca hacia los lados, por debajo de las muelas, entre las muelas, y los dientes erupcionan hasta que encuentran un tope. Entonces, si encuentran la lengua, las muelas dejan de erupcionar. Pero recordemos que la boca está abierta, entonces los incisivos siguen erupcionando. Vemos las muelas que no erupcionan y los incisivos que sí erupcionan. Entonces, lo que pasa es que cuando esa persona cierra la boca, lo que va a tener es que el maxilar superior se come al inferior.
cierran la boca y se va a ver que los dientes de abajo no se ven. ¿Por qué? Porque hay un problema de crecimiento facial vertical. ¿Cómo puede ser que el maxilar superior se coma al inferior? Porque hay un exceso vertical. Ese exceso vertical se está comiendo al inferior. ¿Y cómo puede ser que no se vean los dientes de abajo? Los dientes tienen que estar puestos como una tijera. Necesariamente tiene que haber una retracción de la mandíbula. La mandíbula tiene que estar hacia atrás al tiempo que el maxilar superior ha crecido en exceso y se está comiendo el inferior. Esto siempre es un símbolo, un signo, perdón, de mal desarrollo facial. Lo vamos a ver asociado a este paciente sin ver los dientes, ya sabemos que tiene una sobremordida porque vemos este pliegue debajo del labio que prácticamente siempre lo hemos asociado, es como la carita arrugada. Estamos viendo el maxilar inferior que se está metiendo dentro del maxilar superior. Y vamos a ver este plieguecito de aquí, ¿vale? Eso es un signo de que esa persona tiene una sobremordida. Y esto se puede tratar. Se tienen que ver así los dientes, tienen que funcionar como una tijera. Esta niña que tiene una mordida vertical, que tiene un crecimiento vertical y que tiene una sobremordida, no puede comer, no puede masticar de la manera correcta. Los dientes están hechos para triturar la comida, para moverse de lado, y esta niña va a tener que masticar siempre en vertical, tiene que meter la comida de lado, no puede masticar de otra manera. Esta otra niña también, si se fijan aquí, tiene una sobremordida, además del overjet, ¿vale? Y vemos este plieguecito otra vez, y fíjense en el perfil, ¿ven que parece que está gordita? Pero realmente esta niña no está gordita. Esto que estamos viendo aquí abajo es la lengua. La lengua está colocada en la posición inferior, no cabe en el paladar y se coloca abajo, ¿vale? Cuando esta niña se trata, vemos la línea mandibular. Ha avanzado el maxilar superior, ha avanzado el maxilar inferior, y la mandíbula ahora tiene una buena definición porque la lengua tiene donde posicionarse. Temas de postura ya habíamos visto. Cuando hay un problema de desarrollo facial, hay una compresión de la vía aérea y para comprimir, cuando hay una compresión de la vía aérea, el paciente quiere seguir respirando, va a proyectar la cabeza, va a llevar la cabeza hacia adelante y si tenemos un adulto, casi siempre se van a quejar de un dolor si tocan la escápula, desde la escápula hasta el occipital, tenemos el elevador de la escápula. El elevador de la escápula está hecho, todos los músculos del cuello están hechos para trabajar con fuerzas neutras, cuando la cabeza está en la buena posición. Cuando la cabeza está hacia adelante, esos músculos van a estar trabajando en tensión. Entonces, son pacientes que se van a quejar muchas veces de un dolor que va desde la escápula hasta la cabeza. Esta es la típica postura, o esta otra. Son niños que vienen a consulta llevando la cabeza hacia adelante. Cuando se sientan parece que están cansados, los hombros hacia adelante también. Esta no es una postura de un niño cansado, es una postura que nos refleja un mal desarrollo facial. Fíjense las ojeritas, fíjense que no tiene pómulos, que no tiene tono muscular, que está con la boca abierta. Esta es una niña que respira mal. Tema de la masticación. Vamos a darle a esta niña, a cualquier niño que tengamos, a pedirle que traigan algún alimento cuando vengan a consulta, o si no podemos tener nosotros algunas cosas, nosotros tenemos pequeños trocitos de pan o galletas que se le puede dar al paciente y ver cómo mastica. Muchas veces no te hace falta, pero lo puedes ver y registrar. Esta es una niña que fíjense que mastica solo de un lado, mastica de un lado, mastica utilizando toda la musculatura perioral. ¿Y por qué mastica siempre de un lado? ¿Por qué tiene que usar el otro lado para respirar? Normalmente la comida tenemos un lado preferencial donde entra la comida, mastica y enseguida pasamos a los otros lados. Pero esta niña solo mastica de un lado porque está usando el otro lado para respirar. ¿Lo ven? Y mastica con la boca, con toda la musculatura. Normalmente la musculatura perioral no se tiene que utilizar. Pero si estamos siempre con la boca abierta, normalmente la musculatura de la boca para masticar tendría que ser los maceteros, tendría que ser eh, los músculos pterigoideos, pero esa musculatura está habitualmente con poca tensión porque están con la boca abierta. Y son niños que utilizan mucho la musculatura perioral. Y empiezan a utilizar siempre el mismo lado. Esta niña, si se fijan, mastica siempre por el lado izquierdo y en el lado derecho es como si lo tuviera flácido, como si lo tuviera caído, como si lo tuviera flojo. ¿Por qué? Porque solamente mastica de un lado. Es como ir a un gimnasio y tener siempre un entrenamiento de un mismo lado. ¿Qué va a pasar? Que tenemos un lado fuerte y un lado débil. Y esto en la cara se refleja. Vamos a tener un lado fuerte y un lado débil. Y el lado débil va a ir cayendo, pero sobre todo el lado fuerte también va a ir alterando el esqueleto. Y cuando altera el esqueleto vamos a tener un ojito que está un poquito más bajo que el otro. Si siempre masticamos de un lado, parece que vamos achicando y tendremos un lado corto del rostro y un lado largo del rostro. En el lado corto del rostro tendremos el ojo un poquito más bajito y el paciente va a querer seguir viendo recto. Entonces va a llevar a hacer unas compensaciones, va a girar la cabeza para poder tener los ojos rectos. Y lo que vamos a ver muchas veces en estos niños que tienen un mal desarrollo facial es que tienen un hombro más alto que el otro. ¿Por qué? Porque están nivelando la cabeza, pero la cabeza no puede ir así. Entonces empieza a nivelar con la cintura escapular y luego lleva a través una compensación con la cintura pélvica. Vamos a ver una pequeña escoliosis que es fisiológica por un problema de mordida. Esto lo saben los fisios pediátricos, trabajan y muchas veces van al tema de la respiración cuando tienen un problema de postura.
En estas clínicas donde yo iba le ponían un pequeño diamantito aquí, sobre todo a las niñas, para que no mastiquen. Si no querían que se les cayera, no tenían que masticar de este lado. Se lo ponían en el lado fuerte para que mastiquen por el lado débil. Las clases 3, recordemos que es esto, los dientes de abajo por delante de los dientes de arriba, como si fuera un bulldog, ¿vale? En realidad no es la clase 3 se definen por las muelas, lo que estamos viendo aquí adelante se llamaría mordida cruzada anterior, pero quédense con ese concepto, ¿no? Cuando se ven los dientes de abajo por delante de los de arriba se llama clase 3 y tendremos este tipo de niños. Normalmente cuando tengamos esta clase 3 también van a haber una hipoplasia del maxilar superior. Este niño tratado, vemos los dientitos, pero vemos también que es un tono muscular que cambia en toda la cara y que ha cambiado el maxilar superior. Si se dan cuenta, no era que la mandíbula estuviera hacia adelante, sino que el maxilar superior había dejado de crecer. Entonces se estimula el maxilar superior y el maxilar superior va para adelante. Los desvíos laterales de la mandíbula. Estamos hablando de pequeñas asimetrías, ¿no?, que se van generando en el rostro. La mandíbula también se puede desviar para un lado. Fíjense, este es un adulto. ¿Ven el plano de oclusión? La oclusión, en lugar de estar así, está girada. Y estos pacientes que tienen una alteración, que era ese niño que masticaba solo de un lado, empiezan a tener una alteración de todo el rostro, que está como girado, y se llevan a tener unas alteraciones posturales. ¿Ven este hombro derecho más alto que el hombro izquierdo? Son pacientes que muchas veces te dicen, yo si me pongo el bolso en el lado derecho no se me cae, si me lo pongo en el izquierdo se me cae. ¿Por qué? Porque está habiendo una compensación de la cintura escapular. Y esto se puede tratar en niños. Fíjense, línea media superior, línea media inferior. El niño tiene un desvío del lateral de la mandíbula hacia la derecha. Vamos a verlo como abre y cierra. ¿Ven? Siempre el desvío de la mandíbula hacia la derecha. Y aquí los caninos, que tienen que tener una guía canina. La guía canina es para nosotros poder deslizar la mandíbula de un lado para el otro. Los caninos tienen que tener una guía que nos permiten hacerlo. Entonces, cuando pierdes la guía canina, no vas a utilizar la mandíbula de la manera correcta. Los dentistas están obsesionados con la guía canina y se puede poner en el canino un poquito de masilla para que le haga una especie de tope. Estos se le llaman guías y lo que van a hacer es ayudarle a este niño a que tenga la línea media bien posicionada. ¿Lo ven? Una tontería que haces de pequeñito, evidentemente también tratando el origen de cómo se generó este desvío lateral de la mandíbula, pero con pequeñas cositas vas a evitar que este niño acabe como el adulto con un problema de todo el rostro. En un adulto lo tienes que corregir ya con cirugía ortognática. Aquí tenemos una niña con un desvío lateral de la mandíbula, corregido, no solamente el desvío lateral de la mandíbula, fíjense que cierra la boca con esfuerzo, está haciendo el signo de la pelota de golf, cierra la boca con el mentoniano y aquí cierra la boca sin esfuerzo. Y una mordida de clase 2. La mordida de clase 2 es esto que nosotros vemos aquí, este espacio que se genera, es una mordida de clase 2, pero con un overjet. Puede haber una mordida de clase 2 también, recuerden otra vez, es el tema de las muelas lo que define las clases 2 o las clases 3. Pero lo que nosotros vemos siempre lo de adelante. Entonces, cuando vean este espacio es una clase 2. Estén pendientes también porque va a haber niños que compensen y los incisivos los lleven otra vez para adentro. Entonces, pueden ver los dientes, sí en ese espacio, pero que sea igual a una clase 2. ¿Vale? Pero si ven esto no se le puede pasar a nadie. Este espacio de aquí es, hey, aquí está ocurriendo algo, que vaya al dentista. ¿Qué vamos a ver? Esta niña donde la mandíbula está retraída, estamos viendo una hipoplasia del maxilar, el maxilar está hacia atrás, pero también el maxilar superior está hacia atrás. Se tratan los dos y podemos tener esta niña que ahora pasa a tener pómulos y una buena línea mandibular. Y sin verle los dientes ya sabemos que esta niña de la derecha es más saludable que la niña de la izquierda. O esta otra niña, donde también de usar el chupete y de chuparse el dedo, ha ido empujando los dientes, por eso vemos los dientes hacia atrás así, además de la mandíbula. Y esta niña se puede tratar. Tenemos esta niña con este déficit y sin embargo esta niña, fíjense cómo ha crecido. Este otro niño que ya se los enseñé, este otro niño que también se los enseñé. Y vamos a ver el tema ahora de los bucinadores y ya con esto terminamos. Los bucinadores es esta musculatura que tenemos aquí a los lados, nuestras mejillas. Vamos a ver muchos niños que están delgaditos, pero que tienen la cara muy rellenita. ¿Por qué tienen la cara rellena? Porque muchas veces si trabajas con la musculatura perioral, trabajas con el orbicular y con los bucinadores hacen como una especie de succión. Cuando nosotros tenemos ese símbolo de salud, que es que se vean los bucinadores delgaditos y que se vea aquí un hoyuelo en las mejillas, de hecho hay gente que hace una cirugía, que se hace la bichectomía, se saca parte de la bolsa de Bichat, de la grasa de Bichat para tener las mejillas, donde en realidad es un símbolo de salud, es un símbolo de un paciente que no usa los bucinadores para tragar. Y esto, cuando lo vemos en un paciente nuestro, acostúmbrense a palpar, meter el dedo en la boca y palpar los bucinadores. Si tiene los bucinadores muy gorditos, es un niño que está tragando con los bucinadores y hay que ver por qué traga con los bucinadores. ¿Es un niño que ha cogido ese hábito o es un niño que tiene algún problema y que usa la musculatura perioral para tragar? Y con eso termino. Enseñarles que volví ayer de un viaje, estuve en Maldivas
y estaba preparando esta charla y lo hacía con pasión. No tenía ningún problema en preparar la charla mientras estaba allí en este sitio paradisíaco. Lo hice con toda la pasión del mundo y espero que les haya transmitido esa pasión y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.